en el potencial eléctrico vemos que no solo depende de cómo calculemos, de que solo conozcamos, digamos, las relaciones de potencial eléctrico, sino depende también de que conozcamos el campo eléctrico bien y que hayamos hecho una buena redistribución de cargas. Es por eso que vamos a analizar dos casos bastante complejos, bastante interesantes, que nos pueden ayudar a entender mejor cómo calcular el potencial eléctrico en múltiples escenarios. El primero de todos, el primer escenario va a ser este que vemos aquí, de aquí a la izquierda, bien, este de aquí a la izquierda, donde tenemos coordenadas esféricas, geometría esférica, y tenemos una esfera con una distribución sigma, una distribución superficial de carga sigma en radio R1. Después tenemos un conductor macizo desde R2 hasta R3 cargado con Q coulombios, y después una última esfera que tenemos descargada en R igual a 4. Todos ellos son conductores, ¿bien? Y por otro lado, aquí a la derecha tendremos cilíndricas, coordenadas, geometría cilíndrica, y tendremos tres cosas: una carga puntual, más Q, un cilindro descargado y un cilindro con carga menos Q. ¿Bien? No voy a empezar directamente con la parte de esféricas. No voy a entrar en detalle en cómo calcular esta redistribución de cargas, que para eso hemos hecho una vitamina específica. Y tampoco voy a entrar en detalle de cómo calcular el campo eléctrico. Lo dejo aquí por si queréis practicar, pero no voy a explicar cómo se calcula este campo eléctrico en base a esto de aquí, porque vamos a ir directamente a ver cómo funciona el potencial eléctrico. Lo primero que tengo que tener en cuenta en el potencial eléctrico, lo primero que hay que recordar es que si estamos en coordenadas esféricas, el potencial de referencia va a ser este. El potencial en el infinito es igual a 0. Eso es lo que voy a tener como referencia en esféricas. ¿Bien? Lo siguiente que tengo que considerar es esta relación, la relación que nos dice cómo calcular una diferencia de potencial. Es importante hacer la distinción de que una cosa es la diferencia de potencial, que la propia integral me da esa diferencia de potencial, por eso esto está apuntando aquí, es decir, tanto esto de aquí como esto de aquí es diferencia de potencial, y lo que yo realmente quiero calcular no es la diferencia de potencial, a no ser que me digan lo contrario, es la función potencial. Cuando yo hablo de V, hablo de este V que hay aquí dentro. ¿Bien? Este V menos la referencia es la diferencia de potencial. Ahora lo que vamos a ir viendo es cómo van variando esas referencias, ¿bien? Y cómo se van calculando todas estas cosas. ¿Bien? ¿Por qué ¿por qué necesitamos, ¿no? esta referencia? Pues muy sencillo, porque en cada una de las regiones que voy a tener, esto de aquí es R mayor que R4, esto es R4, R mayor que R3, etcétera, son diferentes regiones. Lo que tenemos aquí son diferentes referencias, porque el potencial que tengo aquí, se calcula en base primero a una diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial se tiene que calcular respecto a un punto. Pero como estoy en esta región de aquí, ese punto no puede ser un punto fuera de la región, tiene que ser un punto dentro de la región. Ese punto de la región es lo que va a ir cambiando a medida que yo voy cambiando la propia región. ¿Bien? Vamos a verlo ahora en detalle todo esto. ¿Bien? Importante, bueno, lo iré especificando, ¿no? Cómo poner estos límites de integración, pero lo voy a ir concretando más a medida que resuelva el problema. Bien, pues empezamos ¿con qué? Pues con R mayor que R4. He puesto esta región roja que hay aquí para especificar hacia dónde me voy a ir moviendo. Voy a empezar primeramente en esta zona de aquí y me voy a ir moviendo hacia el centro. Todo eso para calcular el potencial. En el campo eléctrico, recordad que es justo al revés. Vamos con la región de R mayor que R4. En la región del exterior de esta corona, de esta esfera, ¿no? De esta corona esférica. Aquí simplemente pues calculo el potencial eléctrico con la relación que hemos visto hasta ahora, VR menos V de referencia. Todo esto es menos el campo eléctrico que haya en esa región, diferencial de R, V de referencia, R. Aquí arriba he pintado cómo sería ese diferencial de R. Ese diferencial de R está apuntando hacia abajo. ¿Bien? Pero nosotros lo que tenemos es que el campo eléctrico siempre va de más a menos. En este caso habría que ver
hacia donde iba, ¿vale? Pero como todo esto es positivo, iría hacia allá. Es por eso que si este es el campo eléctrico, E escalar diferencial de R, ¿bien? Me va a salir evidentemente negativo. Es por eso que aparece este menos aquí. Bien, una vez explicado esto, podemos sustituir el campo eléctrico que teníamos en la región R mayor que 4, que es ese que hay ahí arriba, y el valor de referencia. El valor de referencia es el infinito, porque estamos en la región más alejada. La referencia es el infinito. Me dicen que la tensión en el infinito es 0, pues esa es mi referencia. Y aquí empiezo a calcular sigma A, 4pi, R1 al cuadrado, 4pi epsilon sub 0, diferencial de R aquí, R al cuadrado. Varias cosas que resaltar aquí. Lo primero de todo, los límites que tenemos aquí. Este ref encaja aquí, es este ref que ponemos aquí, ¿vale? Siempre es lo mismo. Y después, esto de aquí es la tensión que quiero calcular en una posición en concreto. Este R hace referencia a una posición en concreto. Ese R puede estar aquí, puede estar aquí, ¿vale? Lo que está haciendo es calcular ese R, es la distancia que hay hasta el propio centro. Esto es R. Eso por un lado, hay que tener en cuenta que esto siempre se calcula, siempre se ponen los límites en el mismo sitio. Y después, a mí me gusta dejar las cosas que se vayan a integrar en un mismo lado, muy cerca del diferencial, y las cosas que son constantes, me gusta dejarlas al otro lado, para que así pues me sea fácil para mí ver pues qué cosas tienen que salirse fuera de la integral y qué cosas pues tengo que integrar. Bien. Una vez que tenemos esto, pues podemos sacar fuera todo ese valor constante, toda esa fracción constante que tenemos ahí, que es bastante grande, sigma A, 4pi, R1 cuadrado, 4pi, epsilon sub 0, y la integral la hacemos directamente, a partir de R, infinito, hasta R. No hay que dejarse confundir aquí, tampoco por que aquí aparezca una R y aquí aparezca otra R, ¿no? Uno es el límite de integración, esto de aquí es el límite de integración y esto de aquí es la variable de la función. La función es una función de R. Al final, este podría haber sido otro valor, ¿vale? O esta podría haber sido otro valor, no pasa nada, ¿vale? Pero en el fondo podemos usar el mismo nombre. Ahora nos queda ya, voy a ir despejando esto, nos queda VR menos V de referencia, ¿bien? Es igual a menos Q más sigma A, 4pi, R1 al cuadrado, 4pi epsilon sub 0, este más, vemos aquí, 1R, menos algo que es infinito, que esto se nos va. Con esto al final lo que obtendremos es que ese VR es igual a Q más 4 más sigma A, 4pi R1 al cuadrado, 4pi epsilon sub 0, 1 partido de R más V de referencia. Es decir, el siguiente paso que tengo que hacer es despejar completamente V de R. Este es el siguiente paso intermedio que tengo que realizar. Es decir, lo primero de todo es calcular este diferencial, esta diferencia potencial. Con esto vamos a obtener una relación de VR en función de el V de referencia y ahora pues nos queda ver cómo calculamos ese V, cuánto vale ese V de referencia. Bien, pues nada, simplemente como sabemos que V de R en R igual a infinito de lo que hemos calculado ahora, de R mayor que R4, esto tiene que coincidir con el referente que nos han pasado, que es 0, con esto empezamos a sustituir. V de R en R igual a infinito es pues 0, porque este elemento se hace 0, más V de referencia
y eso es 0. Y de aquí sacamos que V de referencia es 0. Y ahora sí, podemos escribir el potencial que es Q más sigma A 4pi R1 cuadrado 4pi epsilon sub 0 1 partido de R voltios, y esto es para R mayor que R4. Muy bien, pues de esta manera ya hemos calculado, y todos los pasos como veréis ahora van a ser iguales de aquí en adelante, hemos calculado cuánto sería esa función potencial en la región R mayor que R4. Para ello hemos necesitado una referencia de potencial y hemos tenido que hacer estas operaciones, que veis aquí, que es particularizar. ¿Bien? Esto es importante, lo que hacemos aquí es particularizamos el potencial en la región de interés, que en este caso es en la región R mayor que R4, en el punto de referencia, que en este caso es R igual a infinito. ¿Bien? Y de ahí podemos despejar. Todo esto es para despejar V de ref, y bueno, más que nada despejar es calcular, ¿vale? Para calcular cuánto vale V de ref. Bien, pues con esto hemos hecho R mayor que R4. Vamos a ver ahora la siguiente región. La siguiente región es R3 menor que R menor que R4. Aquí igual volvemos a hacer lo mismo, todos estos pasos son iguales, VR menos V de referencia, SV de referencia, ahora veremos por qué es R4, R y el campo que hay en esa región diferencial de R. ¿Bien? Todo esto es R4, R, el campo entre R3 y R4, ¿vale? Lo tenemos aquí, ese campo es este que vemos aquí, 4 más sigma, ¿vale? Es igual, ¿vale? Es igual. Bien. Es Q más sigma A, 4pi R1 cuadrado, 4pi epsilon sub 0, diferencial de R cuadrado. Muy bien. Si seguimos calculando esto, pues obtenemos lo mismo que antes, una cosa muy parecida. Q más sigma A, 4pi R1 al cuadrado, 4pi epsilon sub 0, es 1 partido de R entre R4 y R. Vamos a parar aquí, vamos a ver por qué ahora es R4. ¿Por qué estamos trabajando ahora en R4? Bien, porque ahora queremos calcular el potencial en esta zona de aquí. ¿Vale? Esto de aquí es R4, esto de aquí es R3. Estamos calculando cuánto valdría el potencial en esta región de aquí. En esta región de aquí, yo lo único que sé es, yo no sé nada, yo sé nada sobre lo que hay aquí, yo lo único que sé es cuánto potencial hay de aquí hacia allá. ¿Bien? Con lo cual, como el potencial aparte es continuo, puedo saber que el potencial en esta región, en R igual a R4, sí que puedo saber cuánto es, que es el mismo potencial que había antes, ¿vale? Pero particularizado en R igual a 4. Por eso mi referencia es esa, porque lo que voy a calcular va a ser cuánto potencial hay entre un punto, ¿vale? Y el referente que tengo yo aquí, ¿vale? Todos los potenciales siempre se calculan de la misma manera. Tenemos un punto donde queremos calcular ese potencial, tenemos otro punto, ¿vale? Que es el de referencia, y definimos el potencial, o esa diferencia de potencial, como el que más tiene,
menos el que menos tiene, asumiendo siempre que v de r es mayor que v de referencia. Esto vale para cualquier cosa, para los puntos A y B, para lo que sea. Y en el fondo, como esto tiene más potencial y esto tiene menos potencial, sabemos que el campo eléctrico va en dirección contraria a cómo varía el potencial eléctrico. El potencial eléctrico va de más a menos, pues el campo eléctrico siempre va hacia menos potencial. Es por eso que ahora nuestro referente en nuestra región, es R4. Y ese R4 coincide con este R4 de aquí. Si miramos antes arriba, este infinito, ¿vale? Este infinito estaba como implícito aquí. Estaba implícito. De hecho, era como decir infinito menor que R, menor que R4. Ese referente que teníamos, ¿vale? Estaba aquí. En este caso era morado. Déjame que lo pinte del mismo color para que tengamos la misma guía. Era ese de ahí, ¿vale? Que no lo hemos puesto porque estaba implícito. Aquí no está implícito. Aquí está bastante explícito, ¿no? Con lo cual tenemos varias cosas ya que considerar. Es decir, cada vez que pongamos este intervalo sabemos que este R4 va a ser el número que tenemos que poner aquí. Pero, ojo, diferente, esto es diferente, aquí no tenemos que poner la tensión en R4, ¿vale? No, eso ahora veremos cuánto vale, porque nosotros aquí, este V de referencia está hecho con respecto al potencial que queremos calcular, no sabemos cuánto es. Lo que sí que sabemos, luego lo veremos, es que el potencial VR sí que es igual a ambos lados del metal, pero no VRF, ¿vale? Cuidado con eso. No podemos decir el potencial en R igual a R4, ¿vale? Eso no lo podemos decir. Muy bien. Genial, pues una vez que tenemos esto, simplemente ya es resolver esa integral. ¿Vale? VR menos V de referencia. Entonces Q más sigma A 4pi R1 al cuadrado 4pi epsilon sub 0 1 de R menos 1 partido de R4. Y además, simplemente ahora habría que despejar V de R completamente, 4pi R1 al cuadrado, 4pi epsilon sub 0, ¿vale? 1R menos 1 partido de R4 más el V de referencia. Vamos ahora a calcular ese V de referencia. Vamos a calcularlo. Para eso tenemos que utilizar el concepto de teoría que nos dice que el potencial es continuo en el espacio. Es continuo. Vamos a ponerlo así directamente para no liar. ¿Vale? Simplemente decir que es continuo. Como es continuo, bien, yo puedo decir que el VDR que yo estoy calculando, que es este de aquí, en la región R3 menos R menor que R4, particularizado en la frontera con lo que yo sé es R igual a 4, esto lo voy a escribir ahora, ¿no? ¿Cómo sería? Sería Q más sigma A 4pi R1 al cuadrado 4pi epsilon sub 0, ¿vale? Particularizado en R igual a R4, pues 1 partido de R4 menos 1 partido de R4, esto es muy típico porque esto se nos va a ir, muy bien, más el V de referencia, ¿vale? Esto que hemos hecho ahora simplemente ha sido particularizar, voy a poner de otro color aquí, lo que estamos haciendo aquí es particularizar esto bien, particularizar eso a R4. Esto es lo mismo, pero con R igual a R4. Y ahora, por otro lado, como es continuo, esto sé que es igual a V de R en la región frontera, R igual a R4,
del anterior, que ya sé cuánto valía, de R mayor que R4, que eso está puesto aquí arriba, y esto es igual a Q más sigma A 4pi R1 al cuadrado, 4pi epsilon sub 0, 1 partido de R4. Bien, con lo cual ya de aquí podemos despejar cuánto valdría ese V de referencia. Bien, ese V de referencia, ¿vale? Ya lo tenemos aquí. Bien, sería esto de aquí. Ahora, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda ya únicamente? Pues reescribir la ecuación. ¿Vale? Reescribir la ecuación. Lo que nos dice es que tendremos que juntar estas dos. ¿Bien? Y nos quedaría finalmente cuánto valdría VDR. VDR, en este caso, será Q más sigma A 4pi R1 cuadrado, 4pi epsilon sub 0, todo eso partido de R menos 1 partido de R4 más el VREF que acabo de calcular, que es más sigma A 4pi R1 cuadrado 4pi epsilon sub 0 por 1 partido de R4. Es decir, esto y esto se nos va a ir. Y finalmente lo que nos va a quedar es que VDR, ¿vale?, en esta región es Q más sigma A 4pi R1 al cuadrado 1 partido de R 4pi epsilon sub 0 voltios para la región R3 menor que R4. Muy bien. Y lo primero que observamos es que este potencial es igual que el potencial que hemos calculado en R4. Es igual. No ha variado nada. Como podéis ver, es el mismo. Es el mismo. ¿Vale? Es igual este que este de aquí. No ha cambiado. ¿Tiene eso sentido? Pues sí que tiene sentido. Al final, el campo eléctrico, este de aquí, es igual que este de aquí. Y esto se debe al mero hecho de que esto está descargado. Al estar descargado, pues el potencial pues realmente no se ve tampoco afectado. Muy bien, pues ya hemos visto, vamos a resumir lo que hemos visto aquí. Hemos visto que ahora, cuando vamos teniendo estas fronteras sí que las vamos poniendo en los límites de la integral, los límites inferiores de la integral, pero no nos tenemos que dejar llevar por el hecho de decir que esta tensión de referencia es la tensión en R igual a R4. No es así del todo, ¿vale? Este V de referencia lo que nos dice es, este V de referencia está calculado con esta relación de aquí. ¿Bien? Y para calcular el valor de VREF tenemos que aplicar el concepto de que el potencial es continuo y ver cuánto valdría particularizado a la frontera, que es esta frontera de aquí, ¿vale? Esta frontera de aquí es la misma que ponemos aquí y es la misma que se pone en este lado de aquí, ¿vale? Esto sí que es automático. ¿Bien? Después de aquí simplemente es despejar y ya dejarnos llevar por las relaciones que haya. A partir de aquí las cosas pueden variar o pueden ser diferentes, ¿vale? Lo que sí es importante que nos vayamos siempre planteando las cosas, ¿vale? Como en este caso, sale igual, sale diferente, ¿vale? Eso sí que hay que planteárselo. Bien, vamos ahora con el siguiente punto. Vamos ahora con la siguiente relación, que es R2 menor que R3. Vamos a ver qué sucede en esta región del campo. Vale. Pues igual, planteamos la misma ecuación, VR menos V de referencia, diferencial de R. ¿Vale? Ese es el concepto, esa es la referencia. Y ahora, ¿qué sucede? Que esto es cero. Es cero porque el campo eléctrico en esta región, déjame que lo recuerde, el campo eléctrico en esta región ciertamente es cero. Vale, perfecto. Vale, en este caso no tendremos que estar jugando, es una buena noticia, no tenemos que estar jugando con límites ni nada de eso. Aquí realmente lo quería, aquí sería un R3, ¿vale? Para aclarar. Y aquí lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta de que VDR
es igual a v de referencia. Simplemente, en vez de una ecuación más compleja como la que hemos tenido aquí, donde tenemos v de r dependiendo de r y aparte de v de referencia, en este caso es mucho más sencillo, v de r es igual a v de referencia. Para calcular cuánto vale su v de referencia, aplicamos el concepto de que el potencial es continuo, ¿vale? Como hemos hecho antes. ¿Vale? No nos olvidemos de esto. Y hacemos la misma metodología v de r en la región R2 menor que R3, particularizado a la frontera en R igual a R3, es, en nuestro caso, que es esta ecuación de aquí, es vref. Punto. Esto tiene que ser igual al potencial de la región anterior, R3 menor que R menor que R4, particularizado, eso sí, en la región, en la frontera, ¿vale? Es decir, tomar este valor de antes y donde pone R ponemos R3, y con eso ya tendríamos calculado cuánto vale V de referencia. Esto es Q más sigma A, 4pi R1 al cuadrado, 4pi epsilon sub 0, 1 partido de R3. Y ya con esto tendríamos calculado cuánto vale el V de referencia, que es esto de aquí. Bien. Y con esto, en definitiva, ya seremos capaz de ver cuánto vale V de R total en esta región, que esto es Q más sigma A, 4pi R1 al cuadrado, 4pi epsilon sub 0, 1 partido de R3. Todo esto voltios, y para la región R2 menor que R3. Fantástico. Esto ahora sí es el potencial en esa región de interés. Muy bien, muy bien. No es un valor que dependa de R, es un valor que es constante. Todo lo que hay aquí es constante. ¿Tiene sentido que sea constante? Veámoslo. ¿Tiene sentido que sea constante? Sí tiene sentido que sea constante. Primero porque es la zona del conductor. Entonces, la zona del conductor es una zona que es maciza. Al ser un metal, el potencial dentro del metal es el mismo en cualquiera de los puntos. ¿Por qué? Porque es un metal y tiene el potencial igual en todas las partes. ¿Bien? Eso se debe a que el campo eléctrico dentro es cero. ¿Bien? O sea que tiene sentido. Vamos a calcular ahora las dos regiones que nos quedan. Para R1 menor que R, vamos a calcular la otra región que nos queda, que es R1 menor que R menor que R2. Bien. En este caso tenemos que la tensión igual es la diferencia potencial, que puede llamarse tensión también. Esto todo es igual, referencia R, E, diferencial de R, esto es igual a lo que nos diga el campo eléctrico. El campo eléctrico en este caso es esto que vemos aquí. Podemos coger esta expresión o esta otra. En el fondo lo que hemos hecho es sustituir QA por sigma A 4pi R1 cuadrado. ¿Vale? Así que yo voy a coger la opción de los sigmas, que es en el fondo lo que los datos que nos están dando, menos la referencia en este caso, ¿cuál será? Será R2. Será R2, porque ahora estoy en la región entre 1 y R2. Y donde yo venía, lo que yo sí que sé es cuánto vale el campo, perdón, el potencial en R2. Entonces ahora mi referente es R2. R, y esto es sigma A R1 cuadrado epsilon sub 0, diferencial de R al cuadrado. Esto es sigma A R1 cuadrado epsilon sub 0 menos 1 partido de R desde R2 hasta R.
Bien. Con esto lo que podemos sacar es VDR, ¿vale? VDR menos, despejamos VDR solo, ¿vale? Y ya directamente podemos particularizar. El potencial es continuo, entonces podemos decir que VDR en R igual a R2, ¿vale? Que es la frontera del campo que acabo de calcular, de R1 menos, del potencial que acabo de calcular, R1 en R2. Bien, ¿esto es igual a qué? Pues particularizado a esto de aquí. Será, esto lo voy a poner un poquito más bonito, sigma R1 cuadrado, epsilon sub 0, 1 partido de R menos 1 partido de R2. Pues eso será sigma A R1 cuadrado de epsilon sub 0, 1 partido de R2 menos 1 partido de R2, porque ahora he particularizado este R2, lo he sustituido aquí, más el vref, ¿vale? Que como hemos visto antes muchas veces pasa aquí, ¿vale? Estoy ahorrando espacio. Bien, todo esto de aquí es 0. Esto es igual a el VDR que había en la región anterior, particularizado de nuevo a R2, entre R2 menor que R3, es decir, el potencial que había antes, que es este de aquí, particularizado a R2. Como es constante, no tengo que particularizar nada, sino que lo pongo todo directamente ya pues como estaba. 4 sigma A, 4pi R1 al cuadrado, 4pi epsilon sub 0, 1 partido de R3. Con lo cual ahora este V de referencia es este valor también, de nuevo. ¿Vale? Fijaos que va como coincidiendo, ¿no? Con lo que salía antes. Lo único que sucede ahora es que, ¿vale? Lo único que está sucediendo ahora es que el potencial en esta región pues va a ser diferente. De hecho, vamos a ver cómo sería. Ahora ese potencial. ¿Vale? Dejadme que separe esto de alguna manera. Esto lo voy a separar así. Vale, esto es del problema anterior. ¿Vale? Y ahora aquí entonces ese potencial eléctrico ya será VDR, será todo lo que hemos visto antes, sigma A R1 al cuadrado partido de epsilon sub 0, 1 partido de R menos 1 partido de R2, más el vref, que es esto que hemos calculado antes. Q más sigma A 4pi R1 al cuadrado, 4pi epsilon sub 0, 1 partido de R3. Todo esto en voltios y todo esto es entre R1 y R2. Las expresiones de campo de potencial eléctrico se van complicando a medida que vamos avanzando hacia el centro, cada vez son más complejas. No nos tiene que extrañar para nada, ¿vale? Es lo habitual. Bien, pues ya tendríamos esto aquí calculado, ¿vale? Nos queda únicamente ya la siguiente región, que es para R menor que R1. Bien, ya estamos en la región interior. Disculpad, aquí. Vale. Ya hemos llegado hasta el punto en el que hemos entrado ya en esta zona de aquí. En esta zona de ahí no hay nada. En esta zona de ahí no hay campo eléctrico, porque no hay nada. ¿Vale? Con lo cual va a ser bastante más rápido. Tenemos VR menos V de referencia. Todo esto es igual. De referencia R, E, diferencial de R. Y esto va a ser 0. 0 porque no hay campo eléctrico, con lo cual V de R es igual al V de referencia que nos diga. Como el potencial es continuo,
Bien, el potencial es continuo, pues el VDR ahora particularizado a la frontera. Bien, de nuevo la frontera es esta de aquí, esta de aquí. ¿Vale? Para R menor que R1 es VRF. Muy bien, y esto tiene que ser igual VR del anterior que R2. ¿Vale? Todo esto, como antes veíamos, ¿no? Particularizado a la frontera, R igual a R1. Muy bien, aquí tenemos esta otra frontera. Bien. Ahora tenemos que sustituir R1 dentro de esta expresión de aquí. Vale, vamos a ver si podemos ponerlo todo. Sería sigma A R1 cuadrado, epsilon sub 0, 1 partido de R1, es aquí donde sustituimos, menos 1 partido de R2, ¿vale? Más, no me va a caber, ¿vale? Todo esto de aquí, que es todo, voy a poner aquí en este color más oscuro, además todo eso aquí, disculpa que no me quepa. Muy bien, y con esto ya tendremos el V de referencia. Al tener el V de referencia ya podemos calcular el potencial en esta región, ¿vale? Y ahora sí que lo voy a poner entero. V de R es sigma a R1 cuadrado, epsilon sub 0, 1 partido de R, 2, perdón, V partido de R1 menos 1 partido de R2, más todo lo que no me ha cabido antes, Q más sigma a 4pi R1 cuadrado. Todo esto partido de 4pi epsilon sub 0, 1 partido de R3. Todo esto no nos olvidemos de las unidades ni de la región de la que estamos hablando. Muy bien, pues ya ahora sí, este ya es el final. Este ya es el final. Como veis, los escenarios son siempre iguales, los pasos son siempre los mismos, pero es muy fácil equivocarse. Bien, con lo cual, si somos capaces de quedarnos con los conceptos claros que son, uno, cómo vamos poniendo estas fronteras en los diferentes sitios que toca, ¿vale? Tanto aquí como aquí, ¿vale? Como aquí, ¿vale? Por un lado, cómo vamos usando el hecho de que el potencial es continuo, lo tenemos que ir poniendo siempre, el potencial es continuo, con lo cual puedo hacer esto y con esto despejar ese V de referencia y por supuesto tener en cuenta que el potencial de referencia, digamos que lo que quiero calcular es la función potencial, no la diferencia de potencial. ¿Bien? Genial, pues con esto habríamos resuelto el ejercicio de la parte izquierda, que es la parte de esféricas. ¿Bien? Voy a dejar, creo yo, para otra vitamina de potencial eléctrico la parte de cilíndricas para que no sea tan denso, ¿vale? Así que creo que voy a crear otro más únicamente para cilíndricas. Bien, pues nada, espero que haya quedado claro. Recordad que en el caso de esféricas tenemos este potencial de referencia. Recordad que es muy habitual que os vayan quedando estas expresiones que cada vez se van complicando más, cada vez se van acumulando más y cada vez van siendo más largas. Eso es común, eso es muy habitual, eso significa que estamos haciendo bien las cosas. Y lo más importante es que tengamos siempre cuidado en elegir los valores frontera, que tengamos siempre cuidado en tener en cuenta cómo despejar el VRF, cómo calcular ese VRF, e ir sumando e ir acumulando los diferentes potenciales a medida que vamos bajando desde el exterior hasta el interior. Bien, pues nada, espero que os haya servido. Como digo, voy a crear ahora otro en un momento, ¿vale? Con la parte de cilíndricas. Y nada, espero que os haya gustado y muchas gracias.